Marcelo, querido, lo vuelvo a saludar nuevamente, esta vez desde Malvin Alto, es decir, este barrio de los italianos, donde había una virgen aquí por Camino Carrasco, apostado en un almacén. Es un barrio realmente que tiene mucha historia y nosotros vinimos acá para hablar de historia. Quiero saludar a Diego, de este barrio, el gran Diego Melián, que está atajando en Perú. Su mami recién cruzó por acá, nos dijo le mandáramos un saludo. Y quiero saludar a Lucila y a su esposo de Florida, que me los encontré el fin de semana, que siempre de Florida miran el programa. Ha sido el momento Diego Marcelo, Soto del móvil. el pequeño paréntesis. Muy bien. Ahí va. Bueno, a propósito de lo que hablaron con la psicóloga, con Paola Bertisbrol, de lo que ustedes han venido analizando, yo quiero cambiar el foco de la consigna y vamos a preguntar qué pasa con la historia. Hay hechos, hay interpretaciones, hay historiadores de derecha, hay historiadores de izquierda. ¿Qué pasa con ese relato que uno puede leer en un libro, que uno puede escuchar a través de algún análisis de algún historiador? Por eso vamos a hablar con nuestro historiador de cabecera, el señor Alejandro Jiménez. Bueno, profe, gracias por recibirnos, por conversar con nosotros. Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, buenísimo. Venía escuchando, viendo el programa y en las opiniones del principio vamos a un poco decir de que coincido con Tania, ¿no? Usted ya quiere polemizar, digamos, claro. Este No, en el caso, es, o sea, es la inteligente. de todos coincido, digo, con Tania, ¿no? O sea, en el sentido de que, porque vos mandaste ayer, ¿no? Lo de la consigna, no la realidad. No, la realidad depende de quién se mire. Yo coincido, hay una sola realidad, ¿no? Igual que hay una sola, los hechos son de una manera, ¿no? Pero siempre está la interpretación. Hablamos de historia, bueno, fenómeno. Hay un hecho, se puede interpretar de distintas maneras de acuerdo a la formación del historiador, a la ideología del historiador, ¿no? E incluso hasta las vivencias personales de la persona, la clase social, o sea, a la cual pertenezca, todo eso va a impregnar esa opinión, ¿no? En el caso de la historia, no hay, evidentemente, o sea, una verdad en la historia, ¿no? Yo le rechino totalmente cuando vienen y dicen, un historiador dice, no tengo la verdad de tal tema. No, tenés tu verdad, ¿no? Porque en definitiva, digo, e incluso ahora se habla de posverdad, ¿no? Que es la distorsión intencionada, ¿no? O deliberada de la realidad, ¿no? ¿En qué casos podemos ver esto, profe? Evidentemente, digo, en lo que ahora que estamos en campaña electoral, o sea, la interpretación, por ejemplo, con respecto a los hechos del pasado reciente, ¿no? Todo lo que son violaciones de derechos humanos, todo lo que todavía sigue vigente porque evidentemente siguen apareciendo restos, ¿no? Y eso sigue manteniendo el tema. Ahí obviamente están quienes investigan el tema y quienes lo han fundamentado científicamente de que existe, o sea, es un tema que existe, o sea, hubo evidentemente una actitud deliberada de, por ejemplo, combatir a determinados militantes y hacerlo desaparecer, y otros que son los llamados negacionistas, ¿no? O sea, ahí ya tenemos dos interpretaciones del mismo momento histórico, ¿no? Por eso, digo, nunca podemos decir que hay una verdad histórica. Siempre hay una interpretación de acuerdo a quien lo mire, al igual que cualquier persona con respecto a la realidad, ¿no? ¿Cómo puedo distinguir, profe, digamos, el hecho puntual, lo que sucede en la realidad, y una lectura, digamos, tergiversada de la realidad? ¿Cómo hago para discernir eso? ¿Se puede discernir en el caso que se pueda? Yo creo que hay también una honestidad intelectual. Cuando estamos deformando, ¿no? No es muy honesto desde el punto de vista intelectual, ¿no? O sea, deformando la realidad, ¿no? O lo que fueron los hechos, ¿no? Si los hechos se deforman, evidentemente hay sí una actitud deliberada. Yo creo que la narración de los hechos, digo, si los hechos están comprobados científicamente, documentado que fueran así, dijera Gerardo Caetano, negro sobre blanco, dice el documento. Si el documento está, obviamente y lo demuestra, bueno, hay un relato, ¿no? Pero, evidentemente, de ese relato se puede interpretar, puede haber diversas interpretaciones con respecto, como decíamos recién, de los hechos del pasado reciente o de otros hechos que tengan que ver con un pasado más lejano con respecto a... Yo siempre pongo el ejemplo de por qué se fue Artigas al Paraguay, por ejemplo, una pregunta, un objeto de estudio, ¿no? Hay distintas interpretaciones. Se va al Paraguay con 56 años, joven todavía, ¿por qué se va? O sea, y ahí es donde da lugar a cómo lo interpretamos los que investigan ese tema y cuál es su opinión, que va a ser su
interpretación del tema y no tiene valor de verdad definitiva ni absoluta. Jota. ¿Cómo contamos a los uruguayos nuestra historia? Decime, Marcelo. Porque nos picó el bichito a todos para hacer preguntas, por ejemplo, Tania. Sí, saludar al profe también. Por ejemplo, ¿Cómo te va, Tania? Todo bien, Alejandro, honrados de tenerte en el programa, como siempre te tenemos desde otros lugares. Hay hechos que, por ejemplo, un maestro de escuela está encontrado en el fondo de un batallón, los restos de un maestro de escuela encontrados en el fondo de un batallón, eso no permite ningún segundo relato. Eso es realidad. No, para nada. Y ahí los negacionistas, o sea, hay hechos que de por sí solos generan historia. Comprobaciones. Claro, la negación es muchas veces no es del hecho en sí, porque el hecho en sí existe, aparece el resto, es un dato objetivo, ¿no? La aparición del resto, pero de por qué, o sea, cómo se da la situación, entonces ahí aparecen las hipótesis, por ejemplo, de que fue una guerra y en esa guerra, como muchas veces yo he escuchado militares decir, bueno, en esa guerra hubo bajas de ambos lados, bueno, cuando evidentemente sabemos de que muchos de esos militantes, la mayoría estaban desarmados totalmente, o sea, para que haya guerra tiene que haber grupos armados de ambos lados, ¿no? O sea, ahí tenemos una interpretación, o sea, cuando alguien dice o justifica eso, con un mensaje o un relato que no era necesario ante el avance de determinada ideología, cuando evidentemente se trataba de tratar de eliminar determinados grupos que estaban en contra de la dictadura. En definitiva, creo que ese es el relato imperante. Ahí está, por eso, perdón que me meta, porque ahí es donde yo digo, hay una realidad histórica porque los hechos la comprueban. De repente sí puedo entender que haya interpretaciones de temas, como decías, de por qué se fue Artigas a Paraguay, porque no hay nada que lo confirme hasta ahora. Pero también, por ejemplo, hay gente que dice que Artigas es inventado, como prócer, y que no fue tan así. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿y cómo puedo llegar a la verdad? ¿Cómo puedo llegar a lo más aproximado a la verdad histórica? Claro. O sea, que en ese tema, Fito, es claro de que Artigas es una construcción. Bueno. De una nación que se consolidaba como tal. O sea, y después hay distintos motivos que si algún día quieren los charlamos, ¿por qué Artigas y no otro? Claro. ¿No? O sea, Artigas es elegido por sobre Rivera Lavalleja porque era, entre otras cosas, el superior de Rivera Lavalleja Uribe, ¿no? Porque está intocado con respecto a una afiliación partidaria, los partidos no existían, o sea, que era el elegido, evidentemente, para ser nuestro prócer. O sea, es una interpretación muy válida, pero es evidentemente una construcción. Todo prócer es una construcción. Como dijera Reyes Abadí, todo tótem, o sea, de la tribu uruguaya decía Reyes, que cada país debe tener para poder mirar hacia adelante. Muchísimas gracias, impresionante. Bueno, profe, páseme el chivo rapidito antes de cerrar. ¿Dónde va a estar esta semana? A ver, esta semana voy a estar jueves 7 a las 19 en la Feria del Libro de Maldonado. Fernandinos y amigos que tengo allá. Repito, jueves 7 a las 19 en la Feria del Libro de Maldonado. Y al otro día es la noche de las librerías, el viernes. El viernes 8 a las 19:30 voy a estar conversando con mi amigo el Tejo Mattioli allí en Linardi y Rizzo, Juan Carlos Gómez 1435, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, ese es Juan Carlos Gómez entre Rincón y 25 de Mayo, Librería Anticuario. Es una linda movida, además, la del viernes de noche para visitar librerías. Vamos arriba. Gracias por conversar con nosotros, profe. Un abrazo y saludos a la gente allá en piso. Fito, querido compañera, nos vamos pero un ratito. Prometemos seguir caminando esta hermosa ciudad en esta hermosa mañana aquí en Montevideo. Muy bien, muchísimas